Bien, entrando ya en lo que es el objetivo segundo de esta, o lo que sería la tercera pata de estas tres patas que tenemos, Leica y Creatia SketchUp, entrando ya en la parte de SketchUp, hablaremos de que SketchUp Pro dispone de una herramienta específica para la edición de nubes de puntos. Y esto es importante entender que se encuentra en dos módulos o dos opciones, dos soluciones. El SketchUp Pro Scan y el SketchUp Studio. La diferencia básicamente es que el programa base, lo que sería el SketchUp Pro, incluye con el Scan el módulo Scan Essential, lo que sería una aplicación, una extensión que el usuario se puede descargar desde su administrador de aplicaciones. Como pasa en la mayoría de programas actualmente, se gestionan a través de un usuario y un password que se encuentra dentro de un gestor de cuenta, donde ahí tenemos nuestro correo y todas nuestras aplicaciones, etcétera, y desde ahí podemos descargar. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver un extracto de lo que sería esa pantalla, donde podemos ver que en la vista de aplicaciones que tenemos se incluye el SketchUp Pro y la que se encuentra en la parte inferior derecha con esta flecha sería el Scan Essential. Para Windows se puede descargar desde este botón, con lo cual el procedimiento sería a partir de disponer de la licencia del programa, descargarnos el SketchUp Pro, hacer la instalación y luego descargar el Scan Essential. En el caso de adquirir, de querer la solución con SketchUp Studio, además del Scan Essential incluye otras dos herramientas. Una es el Revit Import y está enfocado para aquellos usuarios que quieran tener interacción con el programa de diseño de Autodesk en Revit. Permite importar directamente los formatos de archivo de Revit. Y la tercera opción o el tercer programa que está incluido es el plugin de V-Ray, que es un programa para renderizado, que veremos aquí un pequeño ejemplo para que veáis, pues bueno, dentro del proceso que voy a hacer de la práctica, veremos cómo se integra V-Ray, que de hecho es muy parecido a cómo se integra el Scan Essential. Y desde aquí también, en este caso, pues estaría disponible, podemos ver dentro de la vista de los programas incluidos, pues desde aquí yo podría descargar e instalar el V-Ray también. Con lo cual, digamos que la configuración que vamos a ver es más o sería más propia de un SketchUp Studio que no de un SketchUp Pro Scan, pero si quitáis la parte del render, podéis encontrar, ya que el precio es un poco es diferente y bueno, en función de lo que necesitemos, iremos a una u otra aplicación. Importante destacar, la compatibilidad con Leica es muy sólida ya que los dos, al disponer del Scan Essential, permiten trabajar con esos formatos de archivo comunes, como puede ser comunes me refiero entre Leica y SketchUp, como es el E57, el PTS o el PTX. Con lo cual es muy fácil importar. Yo aquí voy a utilizar ficheros en formato E57. Con lo cual, pues una vez realizado el escáner, extraemos el fichero y lo cargamos posteriormente con SketchUp para trabajar con él. La descarga también se puede hacer desde la Extension Warehouse del propio SketchUp Pro. Lo que vamos a encontrar es que el programa nos configura una barra de herramientas donde están todos los comandos y tenemos unos ajustes para poder trabajar a nivel de gestión de esa nube de puntos. Vamos a verlo de forma práctica posteriormente. Básicamente lo que voy a hacer ahora es mirar de explicar cinco pasos, cinco herramientas de forma algo global de cómo usar una nube de puntos creada con Leica y editada con SketchUp. Básicamente lo que vamos a ver es que podemos importar la nube de puntos, luego podemos ajustar los ejes de trabajo a esa nube de puntos, podemos generar una malla a partir de una nube de puntos, muy útil, por ejemplo, para crear lo que sería un terreno topográfico con diferentes resoluciones. Luego podemos ajustar el modelado y trabajar con precisión, ya que el programa dispone de herramientas de modos de referencia a los puntos de la nube de puntos, valga la redundancia, es decir, nosotros podemos ajustarnos a esos puntos y como veremos incluso podemos hacer guías y puntos de centrado.
Pues bien, como se suele decir, como el movimiento se demuestra andando, vamos a la parte práctica. Aquí ya entraríamos donde nosotros vamos a abrir el programa SketchUp y vamos a trabajar con la nube de puntos. Para ello nos vamos a venir aquí a cargar el interface de SketchUp y básicamente, fijaros que, bueno, ya sabéis que el usuario puede configurar tanto las barras de herramientas de la parte superior como las de la parte izquierda, y en la zona de la derecha tenemos lo que se conoce como la bandeja predeterminada. Pues bien, la barra de herramientas del SketchUp Pro Essential sería esta barra de herramientas que tenemos aquí, que yo he incluido, he incrustado dentro de mi diseño. Por cierto, voy a moverla un poquito más hacia la derecha. La propia de V-Ray, que es la otra barra de herramientas que voy a utilizar básicamente para mostraros una solución completa, sería esta de aquí. Voy a volver a incrustar esta barra de herramientas de V-Ray en esta zona de aquí, mientras que la de Trimble Scan Essential la voy a dejar flotando. Fijaros que dentro de las extensiones tenemos el acceso a la Extension Warehouse que yo podría abrir. Ya sabéis que este sería como el navegador. Y si aquí escribimos Scan Essential, el programa nos va a buscar el... bien, Scan. Voy a poner Scan. Sería este de aquí. Essentials, sí, me faltaba la T. Sería este de aquí, este sería el programa que haríamos la descarga, el Trimble Scan Essential por SketchUp. Una vez hecha la descarga y la instalación, reiniciaríamos y ya tendríamos este diseño cargado. Pues fijaros que la forma, digamos, de trabajar también está preparada. Por supuesto, nosotros podemos ir al icono que queramos, pero está pensada para ir en el sistema de lectura occidental, es decir, ir de izquierda a derecha. El primer icono que nos encontramos es el de archivos y desde aquí podemos ver que podemos navegar y fijaros que en la parte inferior derecha tenemos los tipos de archivos. Aquí tenemos tanto el E57, el TFC o el PI o también el LAS, un formato también bastante conocido. Pues bien, en este caso lo que haríamos sería a través de este formato, que es un formato que hemos utilizado el E57 cuando guardamos, podemos guardar en el formato que, digamos, gestiona mejor cada maestrillo como tiene su librillo, y a partir de aquí ya podíamos tener lo que sería nuestro diseño de la 9 puntos cargada dentro de nuestro proyecto. Aquí tenemos la 9 de puntos. Con SketchUp podemos cambiar el punto de vista, podemos acercarnos a zonas, hacer encuadres, etcétera. Pues bien, lo siguiente que podemos hacer es entrar dentro del administrador de la nube de puntos. Básicamente, desde aquí, fijaros que tenemos una serie de apartados que a mí me gusta colocar en este formato de desplegables, donde podemos ver pues, cuál es la ruta en la cual estamos trabajando, la ruta en la cual va a ir a buscar este fichero como un fichero externo, y tenemos un detalle a nivel de visualización. Vamos a poder controlar la opacidad de la nube de puntos directamente desde aquí. Podéis ver cómo se hace como o una ocultación, ¿no? Lo que se conoce en inglés como un fade in, fade out, ¿no? Como si fuera un apagado de la nube de puntos. Luego también podemos controlar el tamaño de la nube, de los puntos propiamente dentro de la nube de puntos, ¿no? Desde un tamaño pequeño, fijaros que podemos hacerlos como más gruesos, que tengan como más entidad. Luego podemos controlar la densidad. Aquí lo que hacemos es el proceso de ir rebajando la cantidad de puntos que tenemos y por lo tanto iremos haciendo como una eliminación de esos puntos. Y luego podemos trabajar con diferentes tipos de colorización. Podemos hacer un establecer que nos ponga en negro, que nos haga por tonos de colores por elevación, que nos coloque la intensidad codificada por colores o bien que nos haga lo que sería la imagen propiamente. Podemos activar que haya un sombreado o degradado de la nube de puntos. Y también podemos ver
lo que sería el formato de cómo queremos gestionar las vistas de la nube de puntos. Bien, cada uno de estos apartados nosotros vamos a poder ir colapsando y ampliando. Podemos establecer cuadros de recorte, podemos trabajar con la actividad de activar y desactivar la nube de puntos, cuál es el tipo de escaneado que hemos hecho. Podemos realizar secciones, datos de comparativas de distancias, podemos transformar la nube de puntos y dentro del apartado de ajustes podemos restablecer los valores predeterminados o bien restablecer los valores de ajuste actuales. Pues bien, una vez hemos entrado dentro de estos datos, la opción que tenemos aquí sería el cerrar, quitar el vínculo de la nube de puntos con nuestro diseño. Tenemos el control de visualización directamente desde aquí. Fijaros que yo antes, para tener la 9 puntos ya cargada y ahorrarnos los 30 segundos que tarda en cargarla, yo lo que había hecho ha sido ocultar la 9 puntos. Pero fijaros que podemos darle diferentes grados de intensidad, algo que teníamos dentro del ajuste, pero directamente desde aquí. O bien podemos activar condiciones de la geometría. Y luego tenemos un grupo de 3 que podéis ver que aparecen 3 iconos que son iconos que parece una herradura o es similar a una herradura, pero realmente es un imán, donde nosotros podemos controlar si no queremos tener modos de referencia o si queremos tener los modos de referencia gestionados respecto de la nube de puntos o respecto de los objetos de SketchUp. Con lo cual, fijaros que si yo activo la referencia de la 9 puntos y nos vamos a venir aquí al apartado o a la zona, digamos, de la entrada de este restaurante, voy a hacer un zoom, fijaros que él va gestionando lo que son los puntos que yo voy teniendo. Voy a venir aquí un poco para arriba y nos vamos a venir a este punto de aquí. Lo que podemos hacer es utilizar los modos de referencia para la nube de puntos y con las herramientas de medida, pero si tenemos aquí la herramienta típica de medir, pues por ejemplo puedo coger y de un punto a otro medir cuál es la altura que tenemos de esta persiana que tenemos aquí de entrada. Mientras que si lo que queremos es establecer puntos de control, puntos base, puntos, por ejemplo, donde queremos empezar a trabajar con nuestra geometría, por ejemplo, a mí me interesaría poner que el punto base donde yo quiero trabajar es este punto de aquí, podemos establecer un punto de control en este punto de aquí, sobre este punto de referencia, y este punto de referencia que hemos marcado lo puedo utilizar como un punto para establecer las coordenadas de los ejes. Por ejemplo, yo quiero tener el 0, 0 de mi edificio respecto de este punto que tenemos aquí. Fijaros que ahora lo que hago es cambiar, conmutar el punto para que me recoja este punto de aquí, este punto auxiliar, y ahora le puedo indicar cuál es la dirección de las X, cuál es la dirección de las Y y cuál es la dirección de las Z. Bueno, la Z, por supuesto, va a ser perpendicular a los ejes, con lo cual yo puedo establecer el 0, 0 allí donde yo quiera trabajar respecto de la nube de puntos que tengo en mi dibujo. Luego, para generar, ya tenemos lo que sería crear la reconstrucción de la geometría. Yo, por ejemplo, en este caso he creado una superficie para hacer el suelo de lo que sería la base de este restaurante. Y luego he creado una serie de paredes. Simplemente lo que he hecho ha sido calcar el recorrido para generar las paredes. Fijaros que en algunos puntos, como por ejemplo es esta zona frontal que tenemos aquí, pues ya he hecho unos agujeros para colocar unas persianas o por ejemplo la terraza la he modificado, ¿no? Antes teníamos un sobre de la terraza que me cubría como solo la entrada y ya he hecho una modificación. Fijaros que sobre la pequeñita que tenía he hecho esta grande. Aquí no entro mucho en cómo dibujar con SketchUp porque entiendo que de esto pues todos ya tenéis conocimiento y si no podéis ir a nuestra página web y en esa página web encontraréis información de cómo trabajar con SketchUp. Pero bueno, todas las herramientas de SketchUp están disponibles, con lo cual lo que voy a hacer es cambiar el punto de vista y lo que voy a hacer es interactuar con algunas zonas. Por ejemplo, la zona de la terraza exterior, que sería esta zona de la terraza de aquí, yo lo que puedo hacer es
capturar la zona que me interesa de la nube de puntos. Entonces ahora lo que puedo hacer es decirle, mira, yo quiero desde este punto de aquí una ventana que va a llegar hasta este punto de aquí, que sería más o menos lo que sería el final de, de la acera, ¿no? Esta es la zona que yo quiero interactuar. Con lo cual lo que hago es una extracción de toda esta geometría que tenemos aquí, de toda esta geometría de la nube de puntos. Y a partir de aquí, una de las cosas que podríamos hacer es, fijaros que tengo ya creados una serie de elementos, como son elementos del terreno, creados con una malla, que fue a partir de capturar una nube de puntos, este terreno que tenemos aquí. Y ya generé una parte de vegetación con una serie de elementos, como fueron colocar pues unos setos. Todo esto son elementos que hemos traído o bien desde el 3D Warehouse. Por ejemplo, aquí dentro del 3D Warehouse podemos venirnos a buscar pues un tipo de eh, árbol. Y cuando hacemos una búsqueda, pues bueno, tenemos diferentes tipos de árboles para que os hagáis una idea aproximada. Voy a capturar uno de ellos para colocarlo en nuestro diseño. Voy a descargar este. Me pregunta si quiero descargarlo dentro del diseño que tengo actualmente. Me lo descarga y ya puedo proceder a insertarlo. Y yo, como veis, puedo insertarlo dentro de mi diseño. A partir de aquí ya puedo editarlo. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer sería el reescalar este elemento. Aquí queda un poco grande en comparación, pues ponerle un tamaño un poco más pequeño, o bien podría entrar en las herramientas que me permitirían mover este objeto para colocarlo, no en este punto de aquí, sino en este punto de aquí. Sí, ahora, en este punto de aquí. Y podría ir trabajando con esta geometría. Pero lo que nos interesa es esta opción que tenemos aquí en la parte, lo que hemos capturado de esta geometría. Voy a quitar una zona del terreno y también esta zona de aquí por ahora, para capturar esta geometría, que es la que voy a utilizar para crear el terreno. Me voy a poner en este punto de aquí. Y voy a utilizar una de estas herramientas. Por supuesto, desde aquí tengo el desactivar el cuadro de recorte que hemos hecho con esta opción de aquí. Bueno, aquí tenemos opciones para mover la nube de puntos y girar la nube de puntos, pero sería exactamente lo mismo, voy a mover cualquier objeto. Esta es la que nos interesa más, ya que yo, por ejemplo, puedo crear eh, la geometría de crear una malla a partir de una nube de puntos. Tenemos, o el programa dispone de tres formas de hacerlo, a partir de un ajuste, de una forma rectangular, un ajuste a la geometría, una forma rectangular, que es que acabe haciendo una forma rectangular a pesar de que no haya puntos, o bien una zona delimitada. Yo en este caso voy a utilizar el ajuste por nube de puntos. ¿Qué es lo que os recomiendo? Pues en un principio poner valores, digamos, de un tamaño grande. Yo, por ejemplo, voy a utilizar valor de 1 metro. ¿eh? Y a partir de aquí le voy a decir que quiero crear la nube de puntos a partir de esta geometría que voy a capturar de aquí. Esta nube de puntos que tenemos en este punto de aquí. Le voy a decir que quiero que me la genere. ¿Qué haremos? Pues crear como si fueran unas baldosas de 1 metro de tamaño que se van a ajustar al terreno actual. Para que os hagáis una idea, las otras baldosas que he creado, la de los otros terrenos que tenía, que había colocado con etiquetas en diferentes lugares, lo había hecho a 1 centímetro, perdón, a 1 centímetro, a 10 centímetros de tamaño. Con lo cual esta, digamos que será menos detallada, pero ya nos servirá pues para hacer las tareas que queramos hacer con ella, ¿no? Esto de crear la malla es algo parecido a lo que yo siempre digo que es como ver crecer la hierba, que no te quedas, dejas al programa que haga el cálculo y mientras tanto pues te vas a verificar otras cosas. Al principio no tiene que tardar mucho porque para ello eh, he puesto una medida no muy grande.
Y aquí tenemos. Como veis aquí, estas serían las baldositas que se han creado y las podéis ver en comparación. Voy a cerrar esta parte de aquí. ¿eh? En comparación a las que teníamos en la etiqueta que se llama terreno, estas de aquí. ¿Veis? Estas de aquí tienen 10 centímetros de tamaño y estas tienen 1 metro de tamaño. Pero ya me sirve para poder ahora, fijaros que yo puedo volver a ocultar, ya tengo aquí un terreno que me sirve de base para colocar geometría. Por variar y por también que veáis eh, que V-Ray no solo nos permite hacer render, sino que dispone de una herramienta que nos va a permitir a ver si consigo que se mueva aquí. Aquí está. Eh, Voy a colocarme en... La he cerrado sin querer. Porque no solo tenemos el 3D Warehouse, sino que podemos venirnos aquí y nos vamos a venir no a materiales, sino a las colecciones de librerías de modelos y, por ejemplo, voy a venir dentro de elementos de fuera, de carpintería exterior, y dentro de carpintería exterior voy a descargar esta mesa y la voy a colocar dentro de nuestro diseño, para que veáis una parte del proceso. Esta librería, igual que el resto de elementos, todos son o vienen con la parte de V-Ray en el SketchUp Studio. Pues bien, ya le puedo decir que me lo inserte. Fijaros que ahora tengo los modos de referencia de la malla para poderlo colocar allí donde quiera. Puedo colocar tantos como me interese. Por ejemplo, pues yo voy a colocar 3 de ellos en estos puntos. Podría haber hecho la copia, etcétera. Este ya no. Esto lo voy a sacar. Este de aquí lo voy a eliminar. Y vamos a activar ya el resto de elementos que teníamos con diferentes tipos de materiales. Y a la mesa. Y voy a cambiar el punto de vista. Voy a poner este punto de vista de aquí, básicamente para que se vea una parte de lo que sería mi diseño. Por supuesto, podríamos poner más plantas, etcétera. Me podría venir a materiales para colocar, voy a colocar uno de hierro, que de hecho ya tengo aquí para colocar eh, sobre este objeto de aquí también césped. Y ya le puedo decir que me haga con esta opción de aquí, tenemos el que nos haga el render, un poco para que se vea. Aquí tendremos una iluminación del sol, una iluminación solar, y ahora nos va a hacer... No he colocado más materiales que en el camino y en algún terreno, etcétera, pero para que os hagáis una idea, pues cómo podríamos, aprovechando la geometría de la nube de puntos, pues generar este diseño. Ahora me abrirá el frame buffer de... Está cargando toda la información en el modelado y me abrirá el V-Ray frame buffer donde va a hacer el renderizado de de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esta, digamos, modificación de las dos terrazas de este bar. Ahora está preparando la escena. Voy a ampliar esto para que se vea al máximo de tamaño. Ahora está recopilando la geometría. Estas son pruebas que tenía de antes y este es el resultado. Y nos podemos acercar un poquito para que se vea con mayor detalle. Aquí faltaría trabajar algunos encuentros, etcétera. Pero bueno, esto sería un poco la aproximación a lo que hemos hecho
menos de un cuarto de hora, aprovechando la geometría que teníamos de la nube de puntos para reconstruir ciertas partes y hacerle una propuesta al cliente de modificación del diseño. Bien, por mi parte, nada más que, aparte de volver a agradeceros la atención, poner a- ponernos a disposición para si tenéis alguna pregunta. Podéis tanto utilizar el chat como abrir el micrófono si os interesa eh, o tenéis alguna consulta. Yo por mi parte, Xavi, realmente agradecerte la presentación y a mí me sorprende lo fácil que es pasar de una nube de puntos a la adaptación de un diseño y no solo eso, sino a conseguir una calidad renderizada, una calidad fotorrealista del diseño en tiempo real y prácticamente mientras hablamos. Yo creo que el hecho de que estés trabajando con un material que en mayor medida, pues naturalmente que nos lo preparamos, pero que lo puedas enseñar en tiempo real, me parece alucinante y te felicito por ello. Sí, hay una pregunta de que cómo puedo consultar las coordenadas de la 9 puntos. Entiendo que te refieres a las coordenadas GPS de la nube de puntos cuando has cogido las medidas. Esto, Tony, entiendo que en la aplicación que hace la captura del nube de puntos, tú puedes establecer como una coordenada GPS, a partir de ahí te relaciona todos los puntos. Estoy... Exactamente. Exactamente. Cuando una persona hace un escaneado, vas a un terreno y haces un escaneado por puntos, puedes georreferenciar, puedes asignar una coordenada que tú conozcas, ya sea pues por un plano topográfico que tengas de antes o por una toma que hagas con un GPS en paralelo. Y el mismo programa de control te permite asignar esa coordenada X, bueno, en el formato UTM, la puedes meter dentro del modelo, de forma que cuando tú lo exportas, las múltiples coordenadas que tengas se te asignarán y las tendrás. Desde SketchUp se pueden consultar esas coordenadas, pinchar en cualquier punto de la nube. Bueno, el proceso será bastante manual. Tú al final, si tú tienes el modelo completo del proyecto georreferenciado y cuando lo importas se respeta esa posición, sí que lo tendrás, lo que lo podrás consultar. No sé si eso responde a la pregunta, Carlos. Bueno, digamos que aquí habría puntos por doquier y lo que estableceríamos sería una coordenada de un punto en un lugar y a partir de ese punto nosotros ya tenemos lo que serían distancias en X y en Y, ya serían distancias que sería como la latitud y longitud de, del mundo real, ya te mueves Ujú. en plan esas coordenadas, por decirlo así. Tú puedes Eso es. establecer o Ujú. colocar puntos, que serían estos puntos de construcción, para tener, pero no podrías como venirte a hacer la coordenada ID de un punto, ya sería una coordenada cartesiana X, Y, Z, pero sería una Ujú. coordenada cartesiana a partir de un lugar que tú hubieras hecho. Por poner un ejemplo, si tú escaneas la unión, que aunque esté en el mar, pero te pones cerca de la unión del meridiano de Greenwich con el Ecuador, si tú luego pones el 00 allí, las distancias serán relativas a ese 00. No tienes una captura de puntos en plan GPS porque en SketchUp tú trabajas con coordenadas cartesianas. Pero a partir de la distancia, tú sabes que, por ejemplo, cada eh, 15, cada milla tienes un grado, tienes un minuto, pues bueno, que sabes que por distancia sabrás grados o minutos que tú tienes desde ese punto, pero no te iría marcando las GPS. Hola, Hola, sí. Hola. soy Pedro Ramón. Mi labor es en carreteras nacionales, soy topógrafo y hago inspecciones de obras de paso.
Entonces, la pregunta es para ambos, sobre todo para Tony, porque es que el equipo móvil que se utiliza, el GDK 360, me parece que es, ¿no? Me interesaría saber si realmente para obras de paso, para conductos en este caso, Ujú. cómo hay que realizar la toma de datos y después el grado de iluminación que tiene que tener. Ujú. Y después, por otro lado, estás comentando que una vez que haces ese levantamiento fotogramétrico, las coordenadas las puedes asociar a un punto externo del conducto y Sí. luego supongo que eso no habrá ningún problema. Vamos, yo conozco otros GPS, otros las escáner y funciona así. Pero Ujú. el problema que el manejo de lo que es el equipo, la iluminación que tiene que tener el conducto, porque es el Ujú. problema principal en los deterioros de obras de paso. Ya. No sé si con la iluminación que llevas tú apoyada o tienes que dejar una iluminación fija estándar para que dé la calidad suficiente. Vale, de acuerdo. Disculpa, estaba mirando por aquí, no he conseguido quedarme con el nombre. ¿Quién eres, por favor? Soy Pedro Ramón. Pedro. Perfecto, Pedro. Pues yendo por partes. En cuanto a la iluminación, entiendo que tienes que escanear un túnel o, bueno, pues no sé, es indiferente, ¿no? Puede ser un túnel de Sí, metro, una alcantarilla, eso es. cualquier tipo. Vale, la buena noticia, no te hace falta iluminación. Puede escanearse perfectamente, tú conseguirías tener eh, toda la geometría de la nube de puntos sin iluminación, no tendrías la calidad fotográfica. O sea, entiendo que trabajas con BLK 360, ¿no? Por lo que me decías. Sí he utilizado pero que Ujú. no para otros equipos, Ujú. pero el problema es que había que iluminar muy bien Ujú. porque con una iluminación móvil no te Ajá. daba suficiente calidad. Esa es la opción que te iba a proponer. Hay accesorios que tú puedes, por ejemplo, poner con el trípode, pues, un accesorio de iluminación y te permitiría tomar medidas, pero nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en casos hace poco, se escanearon cerca de 6 kilómetros de alcantarilla para el municipio de Sabadell y en Oh, muchos casos había iluminación cero. Entonces, con el BLK 360, no te recomiendo en ese caso el móvil, ¿vale? Siempre partimos de un escáner estático. mm, Eh, y bueno, asegurarte simplemente que tengas suficiente solapa entre una lectura y la siguiente. Si estamos hablando de que tienes unos 50 metros de alcance, son 45 de hecho, 45 metros de alcance de radio desde un punto al otro, pues cada 30 metros es lo recomendable hacer un punto de lectura. Luego, lo dicho, no se requiere de iluminación. Si puedes tener un accesorio de iluminación es recomendado, pero te puedo enseñar casos en los que se ha escaneado incluso con la fotografía desactivada y la información que tienes es pura geometría. De hecho, bueno, el láser también, cuando hace las lecturas, detecta la opacidad y el grado de incidencia, con lo cual es capaz de distinguir, por ejemplo, en un túnel de metro, te distinguirá con calidades, con distintos tonos de gris, lo que es una vía del metro que lo que es el mm, hormigón que lo acompaña. Te puedo enseñar alguna fotografía de este caso. ¿Vale? Y luego nos quedaba la otra pregunta que nos has hecho, ¿no? De la asociación a un punto con georreferenciación. sí, tienes Sí. un punto de control exterior y imagino que con SketchUp, igual que con otros programas, la Ujú. asocias a un punto tomado. Exactamente, exactamente. Al final. Aquí desde este comando que puedes ver en pantalla, que es el Mm, que tienes dentro de la información del modelo, puedes hacer una geolocalización aquí añadiendo la Ujú. localización o bien puedes configurar de forma manual eh, correcto, sí. el punto que tú quieras. Ujú. En el Y fondo, una nube de puntos es como si insertaras un bloque de geometría, un tipo de geometría sí, dentro de tu modelo 3D. Con lo oh, cual, si le añades con una coordenada, pues la tendrás bien posicionada, ¿no? Es la forma fácil de explicarlo. Y por ejemplo, ahora el programa le he dicho que me lo haga manual y él me detecta que estoy en sí, Barcelona lo veo. en ¿No? 41.2, bueno, 41.38.2.18. Mm, O sea, estoy en el lado este del medio de Greenwich mm, y un 41-38 norte es la posición que tengo. Entonces, esto es lo que utiliza para georreferenciar, digamos, tanto la mm. 9 puntos como toda la geometría que luego vayas colocando encima. Y desde aquí puedes controlar lo que serían las unidades que vas a querer utilizar dentro del dibujo. Sí, luego se trataría de marcar los deterioros, hacer las mediciones oportunas para entregar el informe. Pero Sí. mi duda, yo vamos, suponía que con SketchUp se hace perfectamente, vamos. Mi duda era principalmente el tipo de equipo que hay que utilizar.
Ah, bien. Eso es principalmente, porque Sí. veo Vale. que El escáner por sí mismo no tiene georreferenciación. Sí que tenemos accesorios, es una especie de sombrero que le pones al escáner. Una sí, vez has hecho la lectura, le pones el sombrero y hay un GPS. Ese GPS, bueno, con ese soporte, digamos, sí, sí. conoce ya directamente entre el GPS y el desfase que hay con el punto de lectura y a partir de ahí te sale la coordenada perfecta. Luego, cuando lo vas a desplazar, le quitas este soporte y continúas. Y el equipo que recomiendas para hacer esto no es el móvil, es el láser escáner, El de trípode, especialmente el- por la parte que me has dicho de poca iluminación, sí. sí, muy poco, sí. Se puede iluminar, pero vamos, Ujú. pero son, No, es lo dicho, ¿eh? Te puedo conseguir información de ese caso práctico que hicimos, de un escaneado de alcantarilla, y la lectura se hacía, ¿eh? La lectura perfecto, se hacía perfectamente. perfecto, muy interesante. Gracias. A vosotros. Muy bien. Gracias a ti, porque todo lo que sea participar y plantear dudas siempre hace subir en nivel. Yo siempre digo lo mismo. Si conozco la respuesta, la comparto y si no, pues la buscamos y Exacto. os la hacemos llegar, ¿no? Porque en la mayoría de los casos los usuarios tenéis un gran conocimiento ya que trabajáis muchas más horas con los dispositivos que no nosotros, que tenemos un poco el trabajo algo más repetitivo. Muy bien. Estoy viendo varias preguntas cruzadas aquí. Bueno, Eh, una de la del alcantarillado con nube de puntos o con esferas. sí, las esferas son recomendadas. No son necesarias, pero son recomendadas. ¿Vale? Se puede compensar si acortas la distancia entre lectura. Hemos dicho, pues si el alcance del BLK son 45 metros, hacer una lectura cada 30, pero si lo haces cada 15, pues saldrá mejor la geometría y tienes menos peligro de que se desplacen, ¿no? Una lectura respecto a la otra. Si pones una esfera, mucho mejor. Bien, esa es la principal. Veo también la Mm. parte, alguien que preguntaba sobre requerimientos de tarjeta gráfica. Supongo que aquí hay requerimientos pues, para el software de nube de puntos y requerimiento también para SketchUp. En este Sí, caso, ujú, bueno, SketchUp tiene los suyos, pero más que de tarjeta gráfica, aquí lo que se necesitaría sería RAM, memoria RAM y CPU. ujú, Ya que la gestión lo hace la memoria RAM y la CPU. La GPU también es importante, pero cualquiera estándar ya te funcionaría. Los procesos, por ejemplo, para crear un proceso costoso es el de crear una malla a partir de la nube de puntos, como hemos hecho, pues ahí sí que podrías consumir. Y no consumirías gráficas, sino que consumirías RAM y CPU, con lo cual ujú. cuanta más potencia mejor. Luego hay Muy una bien. pregunta de formato. El archivo de modelado está en formato de SKP, que es el formato de SketchUp, pero se puede exportar a todos estos formatos de aquí, D3DS, el Colada, DWG, DXF, IFC, que es el Industrial Foundation Classes. Luego tenemos propio de Trimble, OBJ, STL, que vendría a ser el formato de estereolitografía, y algunos típicos de programas tipo como el Google Earth, el KMZ. No tiene para formato STEP, pero el formato STEP es un formato de intercambio entre programas básicamente de mecánica. No sé si alguno de estos otros, porque el formato STEP no es de un programa, sino que es para intercambio. Si nos dices qué programa querrías utilizar, te diríamos cuál sería el más adecuado en función de los que pueda leer. Muy bien. Solo como apunte, en los vídeos que habéis visto antes, por ejemplo, la simulación de mover un volumen alrededor de la nube de puntos y demás, eran archivos IFC, que veo que son completamente compatibles con SketchUp, Eh, con lo cual no habría ningún problema. Pues en el caso de Inventor, te diría DWG. Bueno, Inventor es de Autodesk, igual que el formato DWG. Entonces te diría hacer una exportación
del modelo 3D vía DWG. No sé si hace también el formato DXF, pero vamos, DWG sí. Muy bien. Sí, Seguimos. Veo solo se una pueden duda crear más. mallas. Ujú. Lo que pasa, a ver, solo se pueden crear mallas, lo que pasa es que puedes hacer algo como he hecho yo antes, que le he dado un tamaño grande de la baldosa, con lo cual digamos que para hacer, si quisieras una pared, podrías darle un tamaño bastante grande para que te hiciera como una, pero no deja de ser una malla. Yo para hacer la geometría de la casa propiamente, lo que he hecho ha sido ponerme en vista, en planta, y he dibujado los contornos, luego he hecho un offset y luego he extruido. Y a partir de ahí ya he conseguido crear lo que sería esta casa. Más que mirar de conseguir que me hiciera un plano de todo una, que lo podríamos hacer, pero siempre es a través de mallas. Las mallas que creas son mallas de terreno, lo que se conocen como mallas de superficie, mallas de detalle, que es que podría decirle que en una zona me hiciera mayor calidad, si me interesa, dentro de una malla más vasta. Y luego también tipo sólido, pero lo que hace básicamente es crear una malla y luego darle como cierto volumen. Y lo último ya es proyectar sobre mallas, sobre nubes de puntos y texturas. Sería una opción que se podría probar, pero no generaría una pared así con... Podría ser, pero mejor hacer la extrusión. Se puede probar, quiero decir que los puntos están bien conseguidos y te acabaría creando un plano. Muy bien. Hay una pregunta más por aquí. Hola. ¿Alguien quería hablar? Se ha activado como un micro y luego se ha desactivado. Sí, se ha quedado ahí. Eh, sí. Hola. Entre tanto, si lo conseguimos o no lo conseguimos, hay una pregunta aquí que me interesa contestar también, que es de Héctor, donde pregunta si tiene sentido que el flujo de trabajo con el BLK 360 para escanear y comprobar niveles de placas de anclaje ya hormigonadas. Entiendo que Ah, te sí, que nos refieres, habíamos saltado. eso es, bueno, eso es. Entiendo que te refieres, por ejemplo, a zonas donde la planeidad puede ser crítica, por ejemplo, la planeidad de una losa de cimentación o la planeidad nos hemos encontrado de una superficie en una pista de aterrizaje de un aeropuerto. Y para este caso yo recomendaría por lo menos ir a la gama RTC. Tanto RTC 360, que es un modelo histórico que lleva 8 años en el mercado y sigue siendo de primera línea, como la nueva gama RTC 300, 500 o 700, ambas tienen solución de estudio de planeidad. La precisión con la que se trabaja, la precisión del escáner BLK 360 es 6 milímetros a los 10 metros, con lo cual eso significa que a 10 milímetros la distancia entre los puntos que te encuentres será de 6 milímetros. Y con el RTC 300 eh, te la puedo decir también, es 1,5 milímetros. Es mucha más precisión a los 10 metros. Espero haber resuelto la pregunta. Perfecto. Pues hay otra pregunta más que veo que salta aquí. Ah, muchas gracias. Pues sí, creo que sí, lo has conseguido, Tony. Pues bien, Bien, muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir esta hora y cuarto más o menos con todos vosotros. Contigo, Tony, como siempre, un placer. Con Tony tenemos la ocasión ya de pronto. vernos más a menudo para diferentes proyectos. De Sí, hecho, es curioso porque hemos estado escaneando tanto el Arco de Triunfo como un barco, como diferentes sí, interiores hemos hecho de todo. y el tema del escaneado es algo que existe desde hace mucho tiempo. Yo el año que viene hará 40 años que estoy en el mercado del CAD y ya existían escáneres de puntos, etcétera. Sigue siendo algo que tiene su trabajo manual,
pero integrado en la mayoría de los casos nos automatiza muchos procesos y nos permite centrarnos en algo que sí que en todo este tiempo yo no he visto que esté disponible, que es nuestro valor añadido. Eso es. Como digo, gracias a todos. Cualquier cosa tenéis nuestro contacto, tanto a través del teléfono como a través del correo, y os podemos entrar en detalle para cualquier necesidad que tengáis. Como digo, procesaremos el vídeo de la semana que viene, estará disponible por si queréis ver alguna parte repetida. Lo partiremos en trozos para que también sea como más fácil de gestionar. Muchas gracias, Tony, como siempre. Gracias a Y vosotros, ha sido aprovechando un que placer, estamos ¿eh? a jueves y mañana ya es viernes, que todo el mundo tenga un muy buen fin de semana. Y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta pronto, un placer. Hasta pronto.